7 Magazine en las 7 de La Rioja, y en esta tercera parte de nuestro programa vamos a hablar precisamente de cultura con mayúsculas, y lo vamos a hacer con la Fundación Miguel Delibes. Hoy nos acompañan en el plató de 7 Magazine Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes. Hola Elisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Silvia? Buenas tardes. Y Fernando Zamácola Feijó, director de la Fundación Delibes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. La Fundación Miguel Delibes, que es una entidad privada sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2011 y que busca continuar el legado de Delibes, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, yo siempre digo que al año siguiente de morir, las instituciones de Valladolid nos ofrecieron crear esta fundación, y yo no lo vi muy claro, porque mi padre había sido muy poco dado a los saraos, muy pudoroso con su vida, y me parecía que en ese momento nosotros, bueno, pues le estábamos lanzando al estrellato, pero por otra parte era un momento ya de crisis, ¿no? Porque en 2010, cuando él muere, ya estábamos en crisis, y que nos lo ofrecieran nos parecía muy mal decir que no. Entonces dijimos que sí, y aquí estamos, como dices tú, extendiendo su legado por el mundo. En este caso les toca en Logroño, en la capital riojana, con diferentes actos que han programado para mañana. Así es, mañana está previsto que por una parte vayamos a visitar un instituto, el Instituto de Educación Secundaria Duques de Nájera, en el que Elisa Delibes dará una pequeña charla y tendrá un coloquio con los estudiantes y los profesores. Posteriormente, sobre las 12, iremos a la Biblioteca Rafael Azcona, Biblioteca Municipal, donde inauguraremos una exposición basada en los dibujos que el propio Delibes hizo para una edición del Camino, edición en español pero para Estados Unidos. Y ya a las 7 de la tarde tenemos un tercer evento, que es una nueva charla pero con un enfoque y un contenido completamente distinto en el Ateneo, aquí en Logroño. Hablar de Miguel Delibes, de desglosar su figura para diferentes públicos, porque no tiene nada que ver los del IES Duques de Nájera, los alumnos del instituto que os van a escuchar, con las personas que irán al Ateneo riojano. Desde luego que Delibes para todos los públicos. Bueno, primero es un autor completamente transversal, pero segundo, si bien para los que ya tenemos una cierta edad, Delibes es una figura conocida y de la que hace falta que nos hablen poco, para los más jóvenes es una figura a la que hay que darles acceso y mostrarles que los temas que le preocupaban a Delibes ya hace 50 años, la naturaleza, el medio ambiente, el medio rural, pues son los mismos problemas que les preocupan a ellos y que están de plena actualidad. La idea es ver de qué forma nos acercamos a ellos para que sean los lectores del mañana. Bueno, Delibes desde luego fue un cronista de la época, decía Fernando, hace 50 años. No sé cómo habría vivido esta situación de pandemia Miguel Delibes. ¿Habría acabado seguramente en un libro? Bueno, yo me imagino que sí, ¿eh? Ayer estaba yo pensando que mi padre hasta una época, bueno, pues hasta que tuvo 70 años, sí que iba reviviendo en sus libros cosas coetáneas del mismo momento suyo, pero a partir de ese momento tiró más hacia el pasado, pero porque quizá él ya vio que pesaba más el pasado que el futuro, ¿no? Y entonces cuando escribe Madera de héroes, recordando su momento cuando participa en la guerra civil, o escribe Señora de rojo sobre fondo gris, sobre mi madre que había muerto 17 años antes. Pero esta situación a mí me parece que tan tremenda, todo el mundo, vamos, todo artista la enfocaría desde algún punto de vista, fueras pintor, fueras escritor, escultor, porque desde luego ha marcado la vida de muchos, pero yo prefiero que estas personas ya tan mayores como hubiera sido mi padre, que hubiera hecho 100 años, no la hayan vivido, porque además mi padre era muy pesimista y esto le hubiera dado la razón, o sea, como que no había remedio, que hemos avanzado mucho, pero a la hora de la verdad un
un virus pues nos echa todo abajo al mundo entero. Entonces yo creo que ha sido duro para todo el mundo, pero para que él hubiera sido catastrófico en el sentido de ninguna esperanza ya en la vida ni en la evolución del hombre, una buena evolución, decirlo de alguna manera. Porque esta situación nos ha regresado al punto de partida, ¿no? En muchas ocasiones. Es como que nos ha hecho reflexionar sobre bueno, la fragilidad de la vida o, bueno, sobre todo para los autores y creadores ha sido un punto de inflexión. Como dice Elisa, bueno, pues en el caso de Delibes, desde luego, a personas con esa edad tiene que ser complejo. Como reflexión horrible, ¿no? Pero luego como creación, pues hay muchos que sí que han tenido que reinventarse, porque han tenido que salir por otros derroteros. Yo vi que nosotros, concretamente, la Fundación no es que sea una institución así de creación, pero nos quedamos parados, como todo el mundo, o sea, no se puede hacer nada. Y poco a poco se fueron haciendo cosas de distinta manera, de distinta forma, pero nos fuimos acoplando todos a eso. Pero claro, en una persona muy mayor y muy depresiva o muy negativa, pues yo prefiero claramente, todo el mundo preferiría no haberlo vivido, pero en el caso de mi padre, que tengo una tía mía, una hermana y mi madre que acaba de morir a los 96 años hace 2 semanas, y las últimas fotos que me enseñaron de ella con la mascarilla tan viejecita, me entró una pena que pensé, ¿por qué no murió hace 2 años? Entonces, o sea, lo que la quedaba por vivir fue tan triste, pero por eso te digo que mi padre mejor que no lo haya vivido. Bueno, como decía Elisa, la situación de la pandemia que ha tocado obviamente todos los ámbitos de la vida, en la Fundación también entiendo, paralizar las actividades, pero entiendo que habéis vuelto con más fuerza que nunca también, con ganas de seguir haciendo cosas. En la Fundación no nos hemos podido permitir paralizar las actividades porque la pandemia ha coincidido con el centenario de Miguel Delibes, que se cumplía el 17 de octubre del año pasado, del 2020, y que había sido declarado acontecimiento de excepcional interés público. Entonces, teníamos 2 deberes, uno moral y otro legal, de llevar a cabo un montón de actividad, pero efectivamente buscando la manera. Considero que ahora, viéndolo con un poco de perspectiva, hemos sido una institución cultural privilegiada en este sentido, porque mientras era muy difícil generar actividad cultural, nosotros hemos estado, quieras que no, de una o de otra manera, lanzando nuevas iniciativas. Es cierto, como dice Elisa, explorando nuevos canales, nuevas tecnologías, nuevas maneras de llegar a la gente. Y la verdad es que en un año tan difícil como el 2020 hemos hecho 52 proyectos, lo cual creo que está bastante bien. Y ahora es verdad que en el momento en el que estamos viendo cómo se está aligerando un poco esta situación, pues quizás hagamos algunos más. Estamos viendo en imágenes, creo que es la exposición, ¿verdad?, que mañana inauguráis de manera oficial. ¿Qué es lo que recoge? Esa exposición recoge 21 dibujos hechos por el propio Miguel Delibes para una edición de El Camino que se llevaba a Estados Unidos y que, aun a pesar de estar pensada para Estados Unidos, era en español. Creo que, y quizás Elisa pueda ilustrarlo mejor que nosotros, creo que fue un poco una insistencia personal del editor el conseguir que el propio Delibes lo ilustrara, porque es verdad que, quitando un pequeño relato que hemos publicado hace no tanto tiempo, que es La bruja leopoldina, ningún otro libro de Delibes estaba ilustrado por él. No sé si, Elisa, tendrás alguna pista más, ¿no?, de por qué se lanzó este. Bueno, lo hizo en 1960 y era porque lo pusieron como lectura de texto para los estudiantes de español en Norteamérica. Entonces se llamaba José Amor el editor o el catedrático, ya no me acuerdo. Le dijo, yo sé que usted dibujaba, no nos haría unos dibujos, y le divirtió porque realmente tenía mucha facilidad para ese tipo de dibujos, no como un gran pintor o demás, pero tenía mucha facilidad. Pero en esta exposición es la primera vez que no firma sus dibujos con las siglas Max, que decía el Miguel Ángeles y la X del futuro, porque él publicó caricaturas en el norte de Castilla y dibujos hasta 1958, pero estos dibujos de esta exposición les hizo en 1960 y ya no firmó Max, firmó por primera vez Delibes. Y él dice, porque tenemos las cartas que se cruzó con el editor, que nunca en la vida
4 dibujos mal hechos fueron también pagados. Y dice lo que le pagaron, 18.000 pesetas, que en aquella época, en los 60, pues debían ser bastante, sobre todo porque a él le costó muy poco hacerlo. Y cada dibujo, si ves, sí que coincide con un capítulo. El libro tiene 21 capítulos, pues coincide con un capítulo, y lo más llamativo de ese capítulo, pues cuando crea un coro para la iglesia, pues sale la guindilla aleccionando a los niños cómo tienen que cantar. Aquí en esto, pues es robando, yo creo, las manzanas en el huerto de la Mica. O sea, aquí es Quino el Manco, el que tenía la taberna, que les cuenta a los niños cómo se quedó sin mano, un hermano suyo con el hacha. Entonces, bueno, son dibujos muy ingenuos, pero a mí me gustan mucho, ¿sabes? Hechos a plumilla. Siempre digo que lo hizo con una especie de rotulador que entonces no existía, que se llamaba Rapidograph. Y entonces nos tenía todos locos, pero vamos, les hizo en 2 minutos porque son una cosa pero están muy bien. Son muy divertidos y bueno, pues la técnica, como nos contaba Elisa. ¿Recuerdas tú este momento entonces cuando los dibujó Bueno, él? yo tenía entonces, porque tengo las cartas con 9 años en esto, pero sí lo recuerdo ya un poco. Yo creo creer, mis primeros recuerdos fueron a los 4 o 5 años y sí que recuerdo esto, pero lo que sí que recuerdo es que mi padre dibujaba muy bien y sobre todo que hasta el momento de morirse, cuando por la mañana le quitábamos los periódicos del día anterior porque le llegaban nuevos para ver, estaban llenos de dibujos que había hecho. Me hacía gracia que ponía a lo mejor ver y señalaba el partido de Nadal y veías una caricatura de Nadal al lado que había hecho. O sea que le siguió gustando lo del dibujo, ¿sabes? Hasta el final. Bueno, pues es desde luego una exposición muy curiosa que a partir de mañana queda inaugurada entonces de manera oficial y que podrán ir a visitarla. Nosotros estaremos encantados de que la población de Logroño pase a conocer esa faceta de Delibes, que quizás es algo más desconocida y que sin embargo fue su gran puerta de entrada al mundo del periodismo. Cuando él empezó en el norte de Castilla, el diario de Valladolid, él entró como viñetista y efectivamente, como dice Elisa, es algo que en distintos momentos de su vida, en la preparación de las clases de la Escuela de Comercio, en los exámenes, siempre había algún dibujo. ¿Cuál era la parte de la que estaba más orgulloso Miguel Delibes? ¿Había, no sé si alguna faceta, no sé si como periodista, como escritor o algún libro concreto? ¿Había algo especialmente que...? Bueno, yo creo que como escritor realmente, y en parte da un poco de pena porque tenemos las cartas que él se cruzó con su editor y se le ve que mi padre, cuando gana el Nadal en el 48, era un hombre muy inseguro, es que tenía 27 años. Entonces, pues va a las librerías de Valladolid y dice, ponen mi libro en el escaparate, qué mal que me ha hecho una crítica negativa. Entonces, pero cuando ya gana el Nadal y luego gana el Nacional de Literatura en 1955, el Fasternach de la Academia, pues ya enseguida él dice, he llegado mucho más lejos de lo que esperaba. O sea, sé que me queda una medianía, pero es mucho más lejos de lo que yo pensé. Entonces, realmente él estaba orgulloso de esto, que no le había resultado tan difícil, pero bueno, yo creo que hizo muy bien también lo de periodista, ¿sabes? Y que además las otras dos, no las otras facetas, porque fue además cazador, pescador y demás, pero los sueldos que tenía era como profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio y como periodista. Pues yo creo que lo hizo muy bien, las dos cosas también, y que los alumnos le quisieron, los compañeros del norte de Castilla también, y que también, no sé si orgulloso, pero vamos, yo creo que más orgulloso de su éxito como literato, que yo creo que es por lo que estamos aquí ahora nosotros, no por y desde luego orgullo también de los lectores, en esa faceta también encantados los lectores. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer que estuvieseis hoy con nosotros en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, Elisa Delibes y Fernanda Zamácola, y bueno, ojalá sigáis transmitiendo este legado de Delibes, que no me cabe ninguna duda, también entre los alumnos de Logroño y entre la gente de Logroño y de La Rioja. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Y ahora continuamos con más asuntos. Ayer conocíamos cómo lo visual llega con novedades para este próximo curso y se sale un poquito más de Logroño. Toca ahora hablar de arte.
Es la sexta edición de Lo Visual. Este año, del 6 al 17 de octubre, podremos recorrer diferentes sitios de la comunidad, además de Logroño, para disfrutar de una edición novedosa. Novedosa porque nos trasladamos a los espacios verdes y además también refleja la historia de Logroño a través del quinto centenario. Tejiendo una conexión no solo entre los establecimientos, sino entre la biodiversidad y la naturaleza que recorre paisajes, rincones y espacios tan diversos como son las riberas de nuestros ríos, los viñedos, los montes y los campos. Lo Visual se reinventa, intenta conectar comercios y hostelería con la naturaleza. En los espacios de comercio asociado a lo culinario podríamos establecer una visualización de ciertos productos que en el entorno natural existen y que ellos podrían llegar a poner en valor dentro de sus tapas de esa semana o de platos específicamente desarrollados para el evento de Lo Visual. La idea es vertebrar esta edición a través de la biodiversidad. La labor del arquitecto en este caso es describir Logroño a través de la naturaleza. Así se podrá explicar cuál es la relación existente entre la misma y los comercios y hosteleros de una ciudad. Y ahora de lo que vamos a hablar es de vinos, exactamente de los que han elaborado en la Universidad de La Rioja, los que van a ser los futuros enólogos. Les invito a catar. Estos vinos y bebidas son el resultado del trabajo realizado por estos alumnos del grado de enología durante el curso. 3 vinos, blanco, rosado y tinto, además de un vermut y una ginebra que hoy han presentado al público. El vino blanco es un vino blanco de variedad Viura que elaboramos con fermentación en barrica y crianza sobre lías. Es un vino bastante fresco y muy untuoso. El vino rosado lo elaboramos por sangrado de variedades Garnacha y Bobal. Y luego el vino tinto, que es nuestro vino más mimado, por así decirlo, es un vino multivarietal. Cada vez son más las mujeres que estudian enología y esto se refleja también en el nombre que les han dado a estos vinos. Nos llamamos las patronas porque queríamos también un poquito dar relevancia al papel de la mujer en la vitivinicultura. Como en una bodega tradicional, se han encargado de la recogida de la uva en la finca de la Grajera y durante los meses siguientes han elaborado el vino en la bodega de la universidad. No solo se ha cuidado la elaboración del vino, sino también el diseño de las botellas en el que se presentan. Una imagen de la que se han encargado los alumnos de la Escuela de Diseño de La Rioja. Lo que decidimos fue crear una carta para cada uno de los vinos, que tienen el mismo nombre que las barajas del tarot, como por ejemplo la ginebra lo relacionamos con la noche, entonces escogimos la luna. Para el vermut escogimos el sol por la hora del vermut y entonces jugamos un poco con eso y a mezclar el concepto del momento de tomar un vino con las cartas de cata. Que después de hacer una cata, que es como una checklist, que se pudiese hacer como una pequeña tirada de cartas para que no se quedase solo en beber el vino, sino que aún pudiésemos darle un poco más de juego. Como novedad y debido a la situación de la pandemia, han optado por un embotellado de pequeñas muestras en un pack que han repartido entre quienes han colaborado en su elaboración. Con ellos se realizará una cata virtual. Serán los únicos afortunados en probarlos, ya que el objetivo de su producción es solo académico y experimental, en ningún caso con un fin comercializador. Continuamos en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y hoy nos acompaña en plató una ilustradora, Beatriz Castro. Hola Beatriz, Hola. ¿Qué tal? Bienvenida, porque ilustras una nueva exposición que ya se puede disfrutar de ella en la sala, en la Biblioteca Rafael Azcona. Sí. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en la Rafael Azcona? Pues casi todo mi trabajo. Está dividido además en 2 partes. Está el trabajo personal, el que hago yo pues, a mi aire, y luego está pues, unos cuantos libros que son los que he ilustrado para diferentes editoriales. Y entonces pues puedes encontrar ahí pues, los 2 tipos de trabajo. Bueno, estamos hablando, eres muy joven, de una trayectoria de ¿cuántos años y ya cuántos libros? Cuéntanos, ponnos un poco en cifras. Bueno, tengo 35 y llevo ilustrando de manera profesional, digamos, porque ilustrando creo que llevo toda la vida, porque dibujo desde siempre, pero de manera profesional desde el 2014-2015. Y creo que contaron las chicas que organizaron la exposición, porque yo no los tenía contados, más de 50 libros. Igual hay alguno más por ahí. Y esto decías, yo ilustro desde siempre. ¿Cómo comenzó? Ya cuando de pequeña, bueno, a todos nos atraen las ilustraciones, los dibujos de los libros. ¿Ya te atrajo y desde ahí te pusiste a...? Yo he dibujado desde siempre, o sea,
me recuerdo siempre que me gustaba pues, la asignatura de plástica, dibujar, iba a clases de pintura por las tardes, entre semana, y siempre pues, estaba dibujando. También me ha gustado mucho siempre contar historias, y también las contaba a través de los dibujos. Y luego, pues, a la hora de estudiar, pues, me dije, algo que tenga que ver con las artes. Y estudié en la Escuela de Artes pues, el bachillerato artístico y ya luego el grado superior de ilustración. Háblame de ese proceso cuando un editor, cuando un autor te pide, oye, Beatriz, quiero que ilustres mi libro. ¿Cómo es ese proceso? Pues primero leer el libro y luego pues la descripción de los personajes, si las tiene, pues para yo desarrollar el personaje como es. Y luego, pues la verdad que no suelo tener demasiado contacto con el escritor. O sea, a mí me dan el texto y yo ahí voy creando las ilustraciones. ¿Cómo fue la primera vez que pues un autor confió en ti para que ilustraras su obra, su creación? Pues creo que mi primer libro fue para Anaya, para la editorial Anaya, sobre Cervantes además. Y a partir de ahí, no sé, decías, tenéis varias ilustraciones que podemos ver en la biblioteca Rafael Azcona. ¿Qué más, además de esos libros? Pues ya te digo, el trabajo personal, porque yo aparte de ilustrar para los libros que me encargan, pues siempre estoy creando cosas. También escribo pequeñas historias que ilustro, que las suelo colgar en Instagram, entonces siempre estoy ilustrando. Ahí pueden encontrar de todo un poco. ¿Hay algún trazo, algo que te defina, algún estilo que te defina, que alguien que te conoce vea tu obra y diga, bueno, esto es de Beatriz? A veces caracteriza? Me han dicho que tampoco es la luz en algunas ilustraciones, que la suelo hacer muy contrastada, en algunas, no en todas, pero posiblemente igual, hay varias personas que me han comentado, la luz. La luz es ese rasgo definitorio que te decía yo, porque a nivel de estilos, ¿te gusta tocar prácticamente todo, de técnicas? ¿También? Sobre todo digital, yo trabajo de manera digital, ya no hago nada manual. Algunas veces en mi tiempo libre pues puedo coger el lápiz y dibujar, pero ahora ya es todo digital. Ese proceso habrá costado a los que te han precedido mucho, vas a dar ese salto a lo digital, ¿no? Coger en vez de un bolígrafo, un lapicero, tener esa parte digital y bueno, una pantalla para dibujar. Eso y no... es. A mí no me costó casi porque como ya en la Escuela de Artes, el último curso, pues ya estuvimos con esas tabletas tocándolas y experimentando con ellas, a mí no me costó casi. Pero sí que entiendo que a ilustradores de la vieja escuela que ilustraban pues de manera manual, pasarse a lo digital seguro que les costó, pero yo creo que para mejor seguro. ¿Cómo imaginas tu carrera, Beatriz? ¿Qué te gustaría, hacia dónde te gustaría enfocarla? Como estoy, no pido más porque sigo teniendo proyectos, me siguen encargando cosas y así estoy muy contenta porque es que mi trabajo me apasiona, entonces me conformo como estoy, la verdad. Bueno, pues ¿hasta qué día pueden visitarse esta muestra? Hasta el 31 de julio. Bueno, pues todavía tienen tiempo, si quieren, de conocer un poquito más la obra de Beatriz Castro, de conocer un poquito más a esta ilustradora riojana que expone estos días en la Rafael Azcona hasta el 31 de julio, como decía, que todavía hay tiempo de poder disfrutar de estas ilustraciones que a mí me parecen dificilísimas. Estábamos viendo algunas de ellas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer alguna de estas ilustraciones? Un día entero. Fácilmente, igual me puedo poner por la mañana y por la tarde puedo acabarlas, pero hay otras que varios días, depende, porque a veces me puedo atascar un poquillo y me cuesta más, pero un día sí. Estamos viendo algunas de esas muestras. ¿Esto exactamente qué era? ¿Esta ilustración? ¿Esta ilustración? Esta no pertenece a ningún libro, esta es una de las personales que hice y no sé. ¿También está hecho de manera digital? Sí. Mariposas, que me gustan mucho. O sea que realmente luego no hay tanta diferencia a la vista de esa parte digital cuando un dibujo está de manera digital o no. Es que hay una herramienta que, bueno, yo trabajo con Photoshop y hay que se llaman pinceles que tienen texturas y volúmenes que es que se parecen muchísimo a la típica acuarela, a
al óleo incluso, pues entonces esas texturas las puedes conseguir también. Esa parte más digital que no hace la parte digital, ¿no? Bueno, Beatriz Castro, pues ha sido un placer que estuvieses hoy en 7 Magazine y mucha suerte con la exposición. Gracias. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a despedir con jazz, exactamente con el de Moisés Sánchez, que estará mañana en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño, dentro del ciclo Mayo ya sea. Así que si quieren escucharle, no se lo pierdan mañana en el Teatro Bretón. Con la música de Moisés Sánchez nos despedimos, llega ahora Punto de Encuentro. Hasta mañana, adiós. Thank you.